Gestor social, Edison González. Saoko, yo tengo toda la vida en Bello. ¿Cómo se llaman? Ana Olga y Nelson. En el juego se conoce al caballero. Mi esposa y yo tenemos una frase que nos decimos mucho. ¿Realmente qué quería ser de niño? En aquella época... Usted fue muy noviero. Era un bombón. Me escriben de Puerto Rico, Sí. me escriben de Miami, me escriben de Nueva York. ¿Cómo se entienden dos Piscis? Los matrimonios se empiezan después del desayuno. ¿Qué los une en estos 27 años de casados? Amigos, energía. Qué bueno estar en los estudios HS, en la cual vamos a hacer un programa bien especial. Vamos a conversar hoy sobre psicología, vamos a conversar hoy sobre psiquiatría, vamos a conversar hoy definitivamente con aquellas personas del municipio de Bello que tienen en su mente y en sus emociones ese terruño tan sumamente encantador. Y qué bueno conversar con Edison González. Y Edison González es el gestor social del municipio de Bello. Vamos a conocer su lado más humano, su lado profesional y sus sueños. Gestor social, Edison González. Saoko, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Un honor estar aquí compartiendo en este espacio contigo y con la gente que va a ver este contenido. ¿Qué tan orgulloso se siente usted de ser de Bello? Pues Saoko, yo te digo que yo tengo toda la vida en Bello. La vida en Bello ha sido un ejercicio de la convivencia, de compartir experiencias de vida, de construir proyectos de vida en Bello. Entonces el vínculo con Bello es bastante fuerte. ¿Y de qué parte de Bello es? Yo nací en la ciudad de Cali. ¿Es caleño? Caleño. Pero a los 5 años vine a radicarme a la ciudad de Bello y desde entonces hasta la fecha de hoy estamos ahí. Yo soy del barrio Pérez. ¿Usted de dónde? Una temporada de mi vida larga fue en el barrio Pérez. He vivido toda la vida ahí. Sí. ¿Cuánto ha sido esa influencia suya de su madre? De mi madre la influencia. Obviamente mis padres, ¿Cómo se llaman? Ana Olga y Nelson. En esa crianza, pues una crianza un tanto difícil, obviamente, porque fueron épocas de la infancia un poco precarias en lo económico, pero unos padres luchadores sacando a sus 3 hijos iniciales adelante. Hay una cuarta hermana, pero que apareció mucho tiempo después. Pero fue un ejercicio laborioso, resiliente y avanzando. ¿Usted el mayor? El mayor de los 4. ¿Y cuál es su mejor consejo que le dio su papá? Saoko B. ¿Están vivos? Sí, los 2, gracias a Dios. ¡Ay, qué bendecido! Total. Con mi padre había algo muy curioso. Él conmigo frecuentemente jugaba ajedrez, siendo yo muy pelado, 10, 11, 12 años. Como pelado, como niño, yo quería jugar la partida y quería ganar la partida. Que todos los jugadores de ajedrez quieren ganar. Entonces, yo como niño quería ganarle, inclusive haciéndole trampa. Entonces yo lo distraía y movía una ficha haciendo otra jugada diferente para yo poder ganar. Y recuerdo que el hombre me repetía una frase que era, en el juego se conoce al caballero. En el juego se conoce al caballero. Exacto. De niño yo no entendía esa frase. Él me la exponía y corregía lo que yo había hecho y jugábamos y jugábamos. Pero le decía, Edison, ¿y usted por qué está haciendo eso? Claro, dijo, y me decía, en el juego se conoce el caballero. Y era muy interesante porque esa frase vine a entenderla como a los 18, 19 años. ¿Qué significaba? En el juego se conoce al caballero. Y tanto fue así que mi esposa y yo tenemos una frase que nos decimos mucho y es que el amor no son palabras, sino que son hechos. Y uno puede relacionar esa frase de mi padre, el amor se conoce, perdón, en el juego se conoce al caballero, con la frase que tenemos mi esposa y yo, es que el amor es de hechos. No, y es que es profundo, y que es que, no, yo te quiero mucho, yo te adoro, tú eres mi todo, y a la hora de la verdad hacemos cosas que ese
te amo y te quiero no refleja realmente no refleja lo que nada, es. no, son los Y hechos. es muy profundo. Los hechos. Los hechos. ¿Dónde hizo el bachillerato? Yo hice el bachillerato en el Fernando Vélez. Ajá. Fernando Vélez, arriba en la cumbre por el Carmelo. Arriba de la Comuna del Carmelo. Ajá. Cuando usted termina el bachillerato, usted es muy joven. ¿Usted cuántos años tiene? Saoko, hoy tengo 51. ¿En serio? Sí. Oye, pues usted no aparenta 51 años. 51 años. Usted se ve un hombre, y usted toda la vida ha sido así, porque es que atlético, un hombre, pues, Yo practiqué es Saoko como barriguita, como la de Saoko, no se le va a ver, pues. durante muchos años artes marciales. ¿Así? Sí, yo practiqué, siendo niño empecé practicando karate, luego pasé al taekwondo, luego hice Shaolin Son Tempo, luego hice Kalari Payatu, un arte marcial hindú. Y por muchos años, creo que 20 o 25 años, practiqué capoeira. Pues con razón, Sí. con razón. Entonces termina el bachillerato y usted estaba viviendo dónde entonces. En ese entonces vivíamos por el barrio Pérez. Sí. Por el barrio Pérez. Entonces, bueno, en el barrio Pérez, no sé a quién le dijo, cómo que usted realmente qué quería ser de niño. Como todos los niños. ¿Futbolista o qué? Policía, bombero, jugador de fútbol. Pero una época, Saoko, en el bachillerato, gracias a un profesor, Manuel, que le cogió un amor a la ciencia impresionante. Manuel era un docente que fue el primer docente que nos sacaba del aula de clase, docente de biología, nos sacaba del aula de clase, nos llevaba como a un bosquecito jardín que había en el colegio y nos empezaba a contar de los ecosistemas, a hacer registro de los insectos, de las flores, de las plantas, y era maravilloso. Cuando en aquella época, ¿te acordás, Saoko, que tú en el bachillerato de noveno tenías que escoger la modalidad? Sí. Si hacer modalidad ciencias naturales, Sí. ciencias sociales. Yo me fui por las ciencias naturales. Entonces, fascinado con el tema de las ciencias, muy inquieto por el tema de las ciencias. Entonces, ya en esa época, yo me proyectaba, yo me decía, yo voy a estudiar medicina o voy a estudiar psicología o de pronto me especializo en psiquiatría. Pensaba en eso, pero hice otra jugada, Saoko. Yo terminé en el 92 del colegio y en el 92 me presenté a la Universidad de Antioquia a estudiar medicina. Medicina. Y no pasé. Y me dije, ok. ¿Y eso no es frustrante? Pues uno como pelado, pues Sí. es frustrante. Uno de 17 años dice, pues qué frustración tan berraca. Y no, yo voy a repetir. Pero mientras vuelvo a repetir, yo mientras tanto me voy a matricular a la Escuela Popular de Artes, a la EPA. Ah. Sí, señor. ¿Hacer qué? Algo que venía haciendo en el colegio, teatro. Entonces, Oiga, me vinculo a la EPA. usted me está haciendo acordar de la profesora Margarita. La Sí. profesora, pues mi profesora de primaria, que recuerdo que nos llevó a la biblioteca pública piloto, que nos llevaron y nos inculcó algo profundo. ¿Quién quiere leer este libro? Y yo dije, yo. Y era 100 años de soledad. Ah, pues hermoso. 1973. Y yo cogí ese libro y yo me hubiera, a mí me hubiera encantado encontrarme a la profesora Margarita por ahí para darle las gracias, darle un abrazo porque me inculcó el amor a la lectura. Saoko, esa experiencia de las gracias me pasó con Manuel, el docente. ¿Lo encontró? Me lo encontré ya jubilado. ¿Así? Sí, muy interesante. ¿Por qué? Porque con Manuel, en ese ejercicio, es que estoy hablando de Manuel, estoy hablando de primero bachillerato, segundo de bachillerato, esa experiencia con él. Entonces, con Manuel, bueno, y era interesante porque yo con Manuel, como docente, él estuvo conmigo de primero a tercero, 3 años. Y el hombre con ese pensamiento, esas lógicas, porque hacía una cosa disruptiva en el modelo educativo y aquel momento histórico. Entonces, con Manuel, esos 3 años que él fue docente mío,
Yo empecé a ver, ¿te acuerdas de Carl Sagan, la Sí. serie Cosmos? Sí. Saoko, yo no me perdía, eran 7 capítulos, no me los perdía. Y hablamos de una época, Saoko, si te acuerdas, Sí. donde la televisión eran 2 canales. Sí, no más. Y había un canal que transmitían Cosmos. Y había el canal de las parabólicas, que nos llegaban las bueno. parabólicas del Perú, y las parabólicas del Perú nosotros veíamos a esta dama, Laura, ¿cómo es? Sí, A Laura en Laura, América. a Laura en América. No, pero Cosmos, por Cosmos. favor. Entonces, en el aula de clases, yo tenía conversaciones con los compañeros, con el docente, sobre astronomía, hablábamos de ciencia y Qué todo lo que profundo. hablaban en Cosmos. Cuando me reencontré con Manuel, ya un señor muy veterano, jubilado, él me vio en la calle y me reconoció. Y me llamó por el nombre, y me dijo, hola, Edson, ¿cómo estás? ¿Cómo va de tu vida? Y yo lo saludé con mucho afecto y le dije, Manuel, tengo que decirte algo. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo la experiencia que tuve contigo en la escuela, en el colegio, porque eso me permitió hoy ser psicólogo y neuropsicólogo. ¡Ay, qué profundo! Entonces usted en ese colegio, usted fue muy noviero. Pues realmente no. En el colegio. Muy poco noviero, Pero tuvo que haber tenido una noviecita claro, en quinto A. ¿Recuerdas la novia de quinto A? No. No, bueno, entonces de quinto B. Porque yo recuerdo la novia de quinto A, de quinto B, la de quinto C. Yo era el diablo, ahora no alcanzo a ser ni diablillo. Bueno, ¿cómo conoce a nuestra alcaldesa Lorena González? ¿Cuánto llevan ustedes de casados? Llevamos 27 años. ¡27 años! 27 años. ¿Y qué montón de tiempo? Mucho rato, Saoko. ¿Y cómo conoce usted a nuestra alcaldesa? En esa época... Yo por ahí la vi cuando estuvimos con la presentación de Alma. Le vi unas fotos que ella colocaba. Sí. Era un bombón. Sí, muy hermosa mi esposa. Si ahora es una dama muy encantada, tiene muchos admiradores. Sí. Todos los admiradores que me escriben de Puerto Rico, Sí. me escriben de Miami, me escriben de Nueva York, es alcaldesa. Es una dama sumamente muy encantadora. Absolutamente, Saoko. ¿Cómo conoce usted a nuestra alcaldesa? Saoko, estábamos en esa época del teatro. Mientras hacía teatro, empecé a hacer capoeira. Una vez ella vio lo que yo hacía en el espacio que estábamos y ella quería hacer teatro. Entonces se vinculó al grupo que teníamos y ella empezó como una alumna haciendo teatro. Excelente actriz, buenísima actriz, muy disciplinada, muy entregada. Usted era el profesor. En sí. Luego, paralelo a eso, empezó a hacer capoeira. Entonces quiere decir que el profesor se enamoró de la alumna y la alumna se enamoró del profesor. ¿Y cuál fue el primer piropo que le echó? Ay, Saoko. Uno recuerda los piropos, pues, uno recuerda. Yo recuerdo esa primera dama que le dije, es que no se me olvida y me encantaría volverla a ver. Yo recuerdo que le dije, ay, usted tiene unos ojos tan lindos, tan bellos y tan profundos que me encantaría yo bañarme en ellos. Y ella, ¿cómo? No, Saoko. ¿Sabes qué me enamoró de esa mujer? Sí. La disciplina. Qué profundo. De verdad. Me enamoró su disciplina, la entrega, la capacidad resolutiva de los problemas. O sea, me fascinó de verdad. Y, wow, fascinante, fascinante. Y eso fue una construcción, porque no fue de la noche a la mañana. Ella estuvo en ese proceso muchos años. Y durante ese periodo, pues nos enamoramos, empezamos a construir proyecto de pareja. ¿Y qué? Bueno, sí, pero ¿y qué? ¿Y de qué enamoró de ella? ¿Ella de usted? Ella... De lo pinta, de lo alto, de lo... Pues de lo me imagino sí, también, claro, sí. ¿cierto? Pero también eran las conversaciones que teníamos. Qué profundo. Porque nos sentábamos a conversar mucho. Qué profundo. Y te digo, Saoko, hablábamos de todo. O sea, éramos pelados, éramos muy jóvenes, pero como jóvenes hablábamos del teatro, la capoeira, hablábamos de astronomía. Porque es que, mire, les cuento, amigos. La alcaldesa del municipio de Bello es Piscis. Edison González, el gestor social, es Piscis.
Ella se llama Lorena González y él se llama Edison González. ¿Y eso cómo es? Sí, Y explíquenos usted desde el punto de vista humano cómo se entienden dos Piscis. pues, Saoko, No es fácil. pero tenemos una comunicación muy bonita. Es muy bonita. En el noviazgo establecimos acuerdos, Qué profundo. porque los seres humanos damos por sentado que el sentimiento que expresas o que sientes por el otro es el determinante de lo que será la relación, y es una equivocación. Y espere, y más las mujeres. Es una Las equivocación. mujeres dan por sentado que porque son hermosas, bonitas y encantadoras, este hombre me va a querer toda la vida. No, no. Uno tiene que ponerse de acuerdo con la pareja en la forma en que nos vamos a amar. Qué profundo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo no puede ser implícito, tiene que ser explícito. O sea, yo tengo que ponerme de acuerdo con Saoko en palabras explícitas cuál es el acuerdo de nuestra relación y tú y yo cómo nos vamos a amar. Qué profundo. ¿Cuánto estuvo ese noviazgo? Ese noviazgo fueron un poco más, sí, fueron como 10 años. 10 años. 10 años. Y entonces me imagino que un día la alcaldesa le dijo, venga a ver, señor Edison, siéntese ahí. Ay, mi amor, ¿qué pasa? Yo te quiero mucho. Sí. Pero a ver, es que ya llevamos 10 años, pues. Pero fueron 10 años. Entonces, a ver, es que Pero, yo me quiero casar. Saoko, ¿Y usted también o no? fueron 10 años maravillosos, o sea, Sí. de noviazgo espectacular. ¿Cuánto de casado? Y- Entonces ya llevan 17. 17 de casados. Más maravillosos. Sí. Pero entonces, ¿cuándo le propuso matrimonio usted a la alcaldesa? ¿Y a dónde? En ese ejercicio de ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a amar, viene otro tema que hay que entender, y es que el hecho de que te tenga como pareja ya no es un facto, o sea, un facto es un hecho ya concebido, y ya como somos pareja, ya somos, y ya yo me relajo y disfruto las mieles de estar juntos. No, Que la inmensa mayoría se relajan. y es una equivocación. Totalmente. Porque en la construcción de pareja, escúchalo eso, es una construcción, esa construcción es permanente, porque uno tiene que estarse reenamorando del sujeto que está evolucionando. Qué profundo. Mira, leo en Gabriel García Márquez eso, y él dice esto, dice una frase profunda: los matrimonios se empiezan después del desayuno. Sí, me encanta, nunca lo había escuchado, me encanta. Entonces, ese reenamoramiento continuo es que, te pongo un ejemplo, en clínica, cuando he atendido parejas, sobre todo las mujeres me dicen, lo que pasa es que mi pareja ya no es la misma persona. Las cosas ya no son como antes. Y le pregunto, ¿cómo antes, cómo eran? Es que hace 5 años, hace 10 años, él tenía esta conducta y tenía esta conducta conmigo que me gustaba, pero ahora es otro sujeto diferente. Yo digo, es que es otro sujeto diferente. Obvio, han pasado 5 o 10 años y no puedes pretender que sea el sujeto de hace 10 años atrás. Y eso tiene una explicación inclusive neuropsicológica. Tu cerebro, que está lleno de neuronas, están conectadas de una forma singular. Se le llama conectoma. La conexión tuya neurológica es diferente a la mía. Y tu conectoma va cambiando con el tiempo. O sea, ya no eres el mismo sujeto. Por eso, reenamorarse del otro constantemente todos los días es estarse reenamorando de ese otro que neurológicamente ha venido cambiando y que actitudinalmente ha venido cambiando, pero sin que se pierdan lo que los une. ¿Qué nos une? ¿Qué los une en estos 27 años de casados a usted y a nuestra alcaldesa Lorena González? Saoko, primero, nos une un amor profundo. Yo lo he visto. Profundo. Yo los he analizado. Cierto. Yo no los he analizado desde el punto de vista de la parte política. No, yo los he analizado desde el punto de vista cómo se cogen la mano, cómo la mirada, y es esa constancia de decirle al otro, vea, aquí estoy. Totalmente, Saoko. 1, 2, la familia. Importante. O sea, nos une la familia impresionantemente. Llega un día que ella le dice, Edison,
¿Dónde estabas cuando nuestra alcaldesa te dijo, ¿cómo te dice nuestra alcaldesa a ti? Me dice mi cielo, me dice amor. Mi cielo, vas a ser papá. ¿Dónde estabas? Con mi muchacho, el de 14 años. De 14. Saoko, hay una peculiaridad y es lo siguiente. Esos dos hijos nuestros fueron primero soñados, Profundo, luego deseados más y profundo, luego planeados. mucho más profundo. Deseados, soñados y Oye, Y planeados. O sea, fueron o sea, como sujetos, como niños, los primeros los deseamos. O sea, tú quieres tener un hijo, yo quiero tener un hijo, el deseo. Pero venga, usted quería tener un niño. Okay, Dígame la verdad. Entonces, ahí viene, ese es el deseo, ahí viene lo soñado, ¿cierto? Sí. Y es, si es niña y llega a nuestra familia, ¿cómo se va a llamar? Sí. De tal manera. Y si es niño, ¿cómo se va a llamar? De tal manera. Niño o niña, bienvenido sea. Bienvenido. Pero en el fondo de mi corazón, quería un niño. Sí, En el fondo. ¿Usted en el fondo de su corazón quería un niño? lo que llegara. No. Lo que Es que llegara. no se escucha ese cuento. Absolutamente. Ese cuentico lo he escuchado a muchos. A muchos. Lo que llegara, sí. Pero en el fondo, por allá, o no sé si yo estoy equivocado, lo que yo he leído, en el fondo todo hombre quiere un niño. No, ¿Estoy equivocado? pues suele ser O por ti estoy equivocado. suele ser una tendencia, pero en nuestra relación era lo que llegara. ¿Y ella? Ella también lo que llegara, pero, ahí viene un pero. Hoy día, ya con un niño de 5 y un niño de 14, yo le expreso a ella, le digo, para mí hoy día como padre en la crianza sería muy celoso con una niña. ¿Qué? Ay, Entonces, yo tengo un hijo. Y yo le he dicho a Marvin, ay, donde usted hubiera sido una hija. ¿Para dónde van? Yo sería con Mónica. ¿Para dónde va la niña? Ve cómo está vestida. sí, ¿Quién es ese man? ¿Quién la está llamando? ¿Le has visto el WhatsApp? ¿Qué está colocando ella en TikTok? Mira ese Facebook. Sí, me va a salir sin brasier. Se va para adentro. Mi hijo, ¿por qué? No. Yo sería terriblemente celosísimo. ¿Sabe qué le daría? Educación. total. Bueno, entonces resulta de que son dos. Son dos. Uno tiene 14, el otro tiene 5. Usted se vio abuelo. Sí, claro. Pero, Saoko, tengo un hijo de 30. Usted tiene un reyesito por aparte. Claro, de una relación pasada. De una relación pasada. El joven se llama Joseph. Joseph. Sí, Bueno. Y con Joseph tener buena relación, sí, total. buena comunicación. Sí. Yo hago mucho esta pregunta y un día se la hice a Oscar de León, se la he hecho a varios y han tenido varios hijos. ¿Cuál es el preferido? Buena pregunta, Saoko. Y esa pregunta la hemos conversado mi esposa y yo. Y no hay preferidos. ¿En qué sentido no hay preferidos? Bueno, pero es que cuando yo hablo de preferido No. es que a uno se le da más picos que al otro. No. Yo a veces me pregunto, digamos, donde yo era tenido otro hijo, pues, creo yo, o parece que yo estaba hablando desde el punto de vista mío. ¿Por qué? ¿Por qué no hay preferidos? Las singularidades del niño de 5 años, Que es un volcán. ¿cierto? Son propias del niño de 5 años. Me gusta eso. Y amamos profundamente a ese niño de 5 años Profundo. en sus singularidades. Me gusta. Y amamos profundamente al chico de 14 años en todas las singularidades. El de 14 años se parece a ti. Tiene muchas actitudes Y similares. el de 5 años se parece a nuestra alcaldesa. Actitudes muy similares. Actitudes. Formas de pensar, formas de actuar, tipo de energía. Sí, hay unas similitudes. Bueno, 27 años de casados, con altos y bajos. Le tocó el síndrome de los 7 años. ¿Cuál es? Que después de los 7 años
¿qué hago yo aquí, hombre? ¿Qué está pasando aquí? Empiezan esas relaciones difíciles y conflictivas después de los 7 años en los matrimonios. Bueno, en cuanto a los matrimonios, Que convivir no es fácil. o sea, el reto es la convivencia. Es reto. Pero, Sí. Saoko, mira, hay un asunto importante que uno tiene que entender, y lo digo por la experiencia clínica o con amigos y amigas que observo que hacen algo, y es lo siguiente. El primer año de cualquier relación sentimental no es real. El primer año de cualquier relación sentimental no es real. Es como el Instagram, que no todo Y te en el digo por Instagram qué. es real. Cuando dos personas se encuentran para ser pareja, es un ejercicio de marketing. Yo te vendo la mejor versión de mí y tú me vendes la mejor versión de ti. Y durante ese periodo, que es como el primer año, es una fantasía, entonces entramos en un estado de limerismo. ¿Qué es el limerismo? Yo estoy obnubilado, estoy enceguecido y estoy convencido que la versión que me vendes de ti es la versión absoluta de ti. Y la versión que te vendo de mí, tú piensas que es la versión absoluta. Entonces ocurre algo con el cerebro. El cerebro empieza a drogarse. ¿Cómo así? Hay una serie de neurotransmisores que son sustancias Sí. químicas en el cerebro. Se aumenta la oxitocina, se aumenta la dopamina, la serotonina, y yo estoy obnubilado, o sea, estoy ciego. O sea, yo no te veo Entonces, realmente. por eso dicen la famosa frase que no hay nadie más mentiroso que cuando se va a la guerra, cuando se va a la conquista y cuando se hace el amor. En ese periodo hay decisiones que no se pueden tomar. ¿Cómo qué? Vamos, Ey, oye, me gusta eso. vamos a casarnos. Me gusta pueden eso. tomar. Me gusta eso. Tengamos A un mí un hijo. día, a mí un día me dijeron, te casas o me voy. No se puede Yo, tomar. te casas o me voy. No estoy preparado. ¿Qué crees que hizo? Se fue. Claro. Vamos a tener un hijo. Un día me dijo Marvin, me dijo, pa, yo quiero tener un hijo. Y yo le dije, ¿por qué? No, es que ya es hora. Usted tiene 24 años, papi. Ya es hora. Está muy enamorado. Sí, estoy enamorado. Y ya. Y yo le dije, piense. Pero qué profundo eso. Además, Se está ciego. por algo. Cuando está en estado de enamoramiento, que escucha la palabra enamoramiento, que es el estado que yo menciono, que es una ilusión, que es una fantasía, que no es real, ese cerebro que está dopado hace que la corteza prefrontal de tu cabeza, o sea, el lóbulo frontal, que es el que se encarga del razonamiento, la toma de decisiones, el control de impulsos, la resolución de problemas, no funcione bien. No funciona. Qué Entonces profundo. tú no eres racional. Qué Cuando tú profundo. miras las estadísticas de personas que deciden en ese primer año tomar decisiones trascendentales como vamos a vivir juntos, vamos a casarnos, tengamos un hijo, van a ser en un 98% un fracaso. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. ¿Qué ocurre después de ese primer año? Mi cerebro y mi corteza prefrontal empieza a funcionar bien. Y yo voy descubriendo que el otro tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Y debo tomar una decisión. Son malos puntos buenos que me enamoran de él, reconociendo los puntos malos, y con los puntos malos puedo vivir. Y luego ya entramos en el amor real. En el amor real. Ese es el amor real. Que es más que para mí me parece que a mí me parece como más profundo, me parece como mucho más encantador. Usted después de 27 años llegar donde la señora alcaldesa, no señora alcaldesa, donde Lorena González, su esposa, y ella le sirva un café. ¿Cómo te fue con Saoko? Lo monté chévere. Muy bien. Eso es amor. Exacto. Eso es amor. Porque, Saoko, servir el desayuno. Y es un momento, después de ese año, que es el amor de los acuerdos. O sea, el amor de los acuerdos. Claro, porque yo te decía ahorita, uno tiene que ponerse de acuerdo con el otro en cómo se van a amar. Qué profundo. Bueno, Edison. Pero, Saoko, y acá con eso hago como un giro ahí, y es, ante la pregunta que me decías, ¿cuál es el preferido? Yo te digo, ninguno. ¿Por qué? Porque es que fueron, o sea, superamos la barrera del primer año, fueron 9 años de noviazgos posterior a eso, y piénsalo, es,
luego decidimos, decía yo, lo deseamos, lo soñamos y lo planeamos, entonces llegan dos niños que son acogidos con el amor absoluto, Sí. no hay preferencias, Total. ni tampoco de género. Ah, si era una niña, fenomenal, bienvenido. Fenomenal. Si era un niño, fenomenal, bienvenido. Con la confesión que les hacía ahorita, que hoy, ya con un hijo adolescente y un hijo en primera infancia, soy consciente que si hubieran sido niñas sería muy celoso. Sí, sí. Sobre Uf. todo con la adolescente. Ay, por Dios, auxilio. Bueno, Edison, un día Lorena González decide meterse en la política. Usted conoce la política, cómo es de compleja, Bastante. cómo es de difícil y cómo es de desagradecida. Y ella, concejal, y un día decide ser candidata a la alcaldía del municipio de Bello. Ella le consultaba todas esas cosas. Saoko, mira, con el tema de lo político hay una historia muy interesante, muy interesante. Antes de ella empezar el ejercicio político, yo hice hace muchos años, y creo que por allá en el 2008, no sé, no recuerdo bien, que yo fui candidato al Consejo de Bello. ¿Sí? Sí. ¿Por qué partido? En aquel entonces era Cambio Radical. Perfecto. Ok, fui, Saoko, y lo hice desde el desconocimiento. Sí. ¿Y cómo lo hice? Motivado por ¿quiénes? Pues esos compañeros y familias del teatro, esos compañeros y familias de la capoeira me decían, no, hacele, que te apoyamos para que fortalezcamos los procesos que estamos haciendo Sí. con los jóvenes en la ciudad. Sí. Yo le dije, listo, hagámosle. Y empezamos a hacer esa vaina, digo, con el desconocimiento absoluto, o sea, absoluto. Hicimos un ejercicio y le cuento a Lorena, mi esposa, y me dice, bueno, hagámosle. Y le empezamos a hacer. Y ella empezó a conocer cómo funcionaba el asunto. Mejor dicho, ella fue la gerente de la campaña. Ah. Ella fue la gerente de la campaña. ¿Yo qué hacía? Ir a conseguir votos. Ir a conseguir votos. Y caminé la ciudad, y caminé la ciudad. ¿Y cómo se llama el eslogan? No recuerdo. Saúl. Bueno, No ¿cuántos recuerdo. votos sacó? En aquel entonces fueron como 350 y el que llegó en esa lista llegó con 450. Esos son muchos. Ese sí lo recuerdo. O sea, Saoko, y te lo digo. Entonces ya está metido. Saoko, Es decir, usted está metido. Eso fue, te lo digo, te lo digo así, literalmente con 0 pesos. O sea, eso lo digo, o sea, sinceramente y literalmente con 0 pesos. Fue convencido de una tesis, convencido de un objetivo, de un proyecto con comunidad y no más. Ahora, ella llega y se da cuenta de las dinámicas y lo va entendiendo, y la veo con una capacidad de entender esas lógicas, esas dinámicas. Fue mi único ejercicio y yo me retiré de eso, ¿cierto? Y yo no, descubro que ese no Y es mi cuando hacer. ella decide, usted la apoya. Cuando llegan las próximas elecciones, ¿cierto? Me hacen de nuevo a mí la comunidad, que la invitación, yo le digo, no, yo no. La miro a mi esposa y le digo, mi amor, tú tienes los talentos, tienes la capacidad, tienes El carisma. el carisma, te gusta, Sí, porque usted es muy serio. ¿cierto? Sí, total. Usted es muy serio. Yo me he hecho siempre la misma pregunta. No he podido entender por qué los psicólogos, los psiquiatras, los abogados y los contadores son tan serios. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué Saúl. son tan serios? Cuando yo digo serios es que a veces ni se ríen. Para reírse hay que hacerle cosquillas. Porque todos son muy serios Sí, y secos. sí. ¿Por qué? Bueno, Porque eso es habría que dentro de, psicológicamente dentro del cerebro. ¿Sí o pues, no? Saúl, yo solo hablaría por los psicólogos, ¿cierto? Sí. Y hablaría por los psicólogos clínicos, de pronto un poco más introspectivos. Sería como la respuesta. Y en esa introspección, pues lo lleva a hacer sus reflexiones, metacogniciones en silencio, pausados, y tal vez parezcan, ¿cierto? Lo que tú mencionas, un tanto fríos. Saoko, con mi esposa, Sí. ella dice,
me atrevo. Me atrevo. Hizo un primer ejercicio al consejo, le fue muy bien, Sí. le fue muy bien, no llegó, pero le fue muy bien, sacó una votación altísima, empezó a trabajar en el sector público y lo hacía muy bien. O sea, los cargos que empezó a ocupar en el sector público lo hacía de forma brillante, lo hacía muy bien, y ella empezó a comprender que tenía esa capacidad de hacer una buena gestión pública en el cargo que estaba, pero esa empatía y conexión con la comunidad desde hace muchos años Sí. estaba presente. Entonces, a la pregunta que me hacías ahorita, en todo el ejercicio político, en los cargos que ha ocupado, en los puestos públicos que ha estado, ha sido consulta de familia, claro. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, y estuve en el cargo adulto mayor y un día le dicen, usted va a ser precandidata con otros 3 compañeros para escoger la candidata para la alcaldía del municipio. Fue una votación increíblemente grande, fue algo muy positivo, su carisma. Ese 29 de octubre durmió. Tarde. O sea, dormimos tarde. Tarde. Pero durmieron, pero no durmieron. Porque es que eso es angustiosamente. Después de las 4 de la tarde, usted como psicólogo, ¿cómo le maneja y le manejó, creo yo, no sé, la ansiedad a ella? Buena pregunta. Psicólogo, como psicólogo, ese día, cuando estaba el conteo, estábamos en la sede, pues con todos los colaboradores, pegado a las pantallas, viendo los resultados, cómo iba la votación. Entonces, tomamos una decisión y fue, vámonos para la casa, te duchas, te cambias de ropa, ok, no vamos a estar pendiente de los resultados. ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes con qué fin, Saoko? De eso que tú decías, con el fin de bajar los niveles de ansiedad. Pero entonces dijimos, ya a tal hora nos reconectamos y vemos qué pasa. Y efectivamente, se hizo el ejercicio, llegamos a casa, ella se ducha, se cambia de ropa, come algo, ¿ok? Hablamos de otros temas. Y luego nos conectamos al rato de los resultados y efectivamente, ganadora. Bueno. ¿Con qué celebró? Usted toma. Saoko, yo no tomo, o sea... Es decir, no, ganamos. Sácate una botellita de vino, sácate una cervecita, hacete algo. Ok, listo. Ese día, ¿qué pasó? Pasó que automáticamente vieron los resultados, nos fuimos para la sede. Para la sede. A compartir con las personas que estaban alegres y festivas por lo que había pasado con los ¿Usted resultados. llamó a su mamá y a su papá? Ya todos sabían. Ajá. Ya todos sabían. Llegamos a la sede, allá coincidimos todos, hubo una celebración, abrazos, o sea, fue un momento muy bonito. No, espectacular. Muy bonito. Y luego para la casa, a dormir. A dormir, a dormir. Amigos, les voy a decir esto. Primera vez que yo veo en el municipio de Bello un gestor social que se ha mostrado más que ningún otro. Es más, tuvimos el esposo de la exalcaldesa Olga Suárez. Yo nunca lo vi. La ex primera dama gestora social, Diana Uribe, sí, mucho. En la jugada se mantenía mucho todo. Pero yo veo un gestor social. ¿El gestor social tiene sueldo? Saoko, no. ¿No? No. ¿Cómo así? ¿Al gestor social no le pagan? No le pagan. ¿Usted está haciendo esto de bacanería? De bacanería. Saoko, mira, la gente piensa que el gestor social tiene un salario, tiene una oficina, Sí. tiene subalternos, Sí. y eso no es real. ¿No? Eso no es real. Cuando... Entonces, ¿de qué depende o sea, Saoko, la oficina del gestor social? Entonces, yo tengo mi profesión, yo soy psicólogo, Sí. psicología. Vamos a hablar enseguida de eso. Yo atiendo pacientes, Sí. ¿ok? Y
mi salario, mis ingresos, lo obtengo a través de la atención con mis pacientes. Ah, entonces, la oficina de gestor social, ¿de qué secretaría depende? De ninguna. La figura del gestor social, en el caso, pues que es mi esposa, una mujer, o de la primera dama, si fuera un alcalde masculino, es una figura, digámoslo así, honorífica que lo acompaña. En este caso, yo acompaño a mi esposa en su gestión en cuanto a el apoyo emocional o cuando hay un programa, un proyecto, se acompaña ese programa, proyecto, se hace presencia social. Hasta ahí. Pero nosotros decidimos hacer un ejercicio muy interesante y que es lo que vamos a hablar más adelante, con sanamente. Sí. Uy. Es que tuviéramos un rol diferente. Amigos, Edison González, el esposo, el hijo, el padre, el hermano de Lorena González, alcaldesa del municipio de Bello. No, lo felicito porque es que no es fácil. El gestor social, sí. A veces pensamos que el gestor social es como la vicepresidenta. No, para nada. Que Exacto, sí. Pero usted está haciendo. Y no se lo voy a decir que algunos vayan a pensar, este Saoco tan lambón, que Saoco de lambón no tiene nada. No, no. Si es bueno, se lo digo públicamente. Y si es malo, que no me guste, se lo digo aparte. Y me encanta lo que usted está haciendo. Me fascina lo que usted está haciendo y me gusta mucho el apoyo que le da a la alcaldesa. De verdad que me gusta, porque ella lo necesita. Bueno, hoy conocimos el lado humano de Edison González, el gestor social del municipio de Bello. Muchas gracias, Edison. Saoco, muchas gracias. Vamos enseguida a hacer el programa de sobre sanamente y vamos a hablar sobre psicología, neuropsicología y tantas cosas. Aquí en HS.